Bueno, vamos a ver ahora cómo realizamos este gráfico X barra y desviación estándar en Minitab. Pero de nuevo, y antes de comenzar, solamente veamos un poco, un resumen de lo que era este gráfico. Simplemente para que tengamos en claro y no tengamos ningún problema de entendimiento, recordemos que nuestro proceso va a tener una población. Supongamos que esta es la población de este proceso. Y este proceso, cuando lo vamos a revisar, nos va a dar unas muestras, como estas de acá. Y estas muestras, a su vez, nos van a dar observaciones. Es decir, una muestra puede tener cierta cantidad de observaciones y una población puede tener cierta cantidad de muestras. Entonces, no hay ningún problema con decir eso. Esta es nuestra población y nuestra población nos está dando varias muestras y cada muestra nos está dando varias observaciones. Ahora, tienen que ser las observaciones de cada muestra del mismo tamaño, no necesariamente. A veces no podemos hacerlo así. Es lo más ideal, pero a veces no se puede. Entonces está bien si en uno tenemos menos que en el otro. Es decir, si en otro caso tenemos menos observaciones. Ahora, vamos a trabajar con este gráfico, X barra y S. Recordemos que cuando nosotros ya agarramos estas muestras y las ponemos dentro de nuestro gráfico, estas muestras van a estar en diversos puntos, hacia arriba y hacia abajo de la curva, siendo este la línea central. Cuando estamos hablando del gráfico X barra, recordemos que el punto central o promedio es por el cual nosotros estamos juzgando a cada uno del resto de los datos que tenemos aquí. Es decir, estos datos que tenemos se están juzgando en base a el promedio que nosotros tenemos aquí. Entonces es como lo estamos haciendo. Pero cuando nosotros estamos hablando de la desviación estándar o sigma, ya no estamos juzgando en base al punto central, porque eso no es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo algo diferente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando igual cada muestra por separado, pero en vez de juzgar en base a un promedio normal, lo que estamos juzgando es en base a la dispersión que hay de los datos de una desviación contra la otra. ¿Por qué? Porque tan solo estos datos de acá que me salieron de esas observaciones van a tener una desviación estándar. Estos de acá van a tener otra desviación estándar. Entonces, cada uno de estos conjuntos de datos de las muestras va a ser la desviación estándar de cada uno de los resultados que tenemos acá. Entonces, este de acá es el resultado de la desviación estándar o el promedio de la desviación estándar de estas observaciones de aquí. Este de acá, este resultado, así constantemente. A diferencia de que en este, que era un X barra, cada una de las muestras está siendo juzgada por la línea central, que es el promedio. Pero en este caso, esta línea central es con el promedio de las desviaciones estándar. Entonces ahorita estamos juzgando en base a las desviaciones estándar, no al promedio. Es la diferencia. Ahora, ¿para qué nos sirve algo así? Porque podemos ver perfectamente la dispersión. Podemos ver si estos datos de aquí tienen una dispersión muy pequeñita o muy grande. Si tienen una dispersión muy grande y nos están dando problemas, podría ser que sea causal de alguna falla a futuro. Puede ser perfectamente que nosotros tengamos este gráfico mal y que tengamos que el gráfico está bien. Porque puede ser que, aunque haya una dispersión muy amplia, supongamos que la dispersión que nosotros estamos trabajando
es esta de acá y es una dispersión muy amplia y que esta sea la dispersión esperada, que todavía esté en control. ¿Y por qué puede suceder eso? Porque perfectamente podríamos ver que tal vez esa dispersión grande hace que el promedio quede por estos lados. Pero no importa, porque todavía está dentro de los límites que me pide el cliente o que me da el proceso, dependiendo de cómo es que estamos trabajando los límites, generalmente por los límites de control que nos da el mismo proceso, por medio de las fórmulas. Pero también algunas personas podrían utilizar los límites que nos dé el cliente. Entonces, estos datos de acá puede ser que la dispersión sea grande, pero que todavía esté dentro de los límites que estamos pidiendo. Entonces, que todavía no haya ningún problema. Pero a futuro, si esta dispersión es una dispersión muy grande, como en este caso, podría seguir creciendo y eso podría hacer que ahora sí se nos salga de control de este lado. Entonces son gráficos que vale la pena ver. Esto sirve mucho si la información que tenemos es muy detallada o tiene que ser muy precisa, porque al revisar la dispersión en lugar del rango, estamos tratando de ser más precisos, porque estamos utilizando datos muchísimo más pequeños, porque estamos viendo específicamente la dispersión que tienen estos datos, no del más grande al más pequeño, sino en promedio ellos por medio de su desviación estándar. Entonces, esos son datos que nos pueden ayudar muchísimo en esta información. Ahora sí, ya podemos empezar y podemos trabajarlo con Minitab. Continuamos con Minitab y vamos a Stat, nos vamos a Control Charts, nos vamos a variables por subgrupos. ¿Por qué por subgrupos? Porque vean que aquí tenemos todo identificado. Recordemos que en el ejemplo lo que estamos viendo son los pesos de las latas y que estamos tomando subgrupos de 10 latas cada subgrupo. Entonces, por eso es que nos estamos yendo aquí y estamos escogiendo Stat, Control Chart y en esos Control Charts que estamos escogiendo el X barra S. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a seleccionar la primera opción porque toda la información que ocupamos está en una sola columna. Vean que hay dos columnas, pero una es el número de identificación y el otro es el peso. Nosotros solamente vamos a meter aquí las variables y recordemos que las variables son las cosas que pueden variar o cambiar y en este caso no es el subgrupo, sino es el peso. Entonces le damos seleccionar y aquí está preguntándonos por los grupos de cada, o sea, por el tamaño de los grupos o por la subclasificación de los grupos. Por eso es, aquí dice tamaños de grupos. Aquí si yo quisiera poner 10, está bien, no hay ningún problema. No estoy tomando en cuenta la columna C1, pero sí sé o ya sabía de antemano que cada una de mis muestras iba a ser de 10 observaciones. Pero no es eso lo que yo estoy buscando, porque ya yo tengo la información aquí. Entonces, para hacerlo un poco más fácil, yo nada más selecciono el ID y le doy Select. Vean que hay una diferencia. Una cosa es cuando yo pongo el número de los grupos o el tamaño del grupo, y si yo lo tengo definido dentro de mi Minitab, yo simplemente escojo la columna donde esa definición está. Yo le doy OK. Ya Minitab tiene todo preconfigurado. Vamos para abajo, abrimos y ya podemos ver un poco de información sobre los gráficos. Ahora, revisemos primero el de la desviación estándar. Vean que la información de la desviación estándar me está diciendo que está bien, que no hay grandes desviaciones dentro de los subgrupos y estamos bien a nivel de desviación estándar. Eso quiere decir que cada grupito, su variación está bien. No hay tanto problema dentro de las variaciones de cada uno. Pero al sacarlo por medio de promedios podemos ver que hay un punto que está abajo. Ahora, hay, como se los he dicho en otros videos, algo en este punto. Solamente es un punto y vale la pena investigarlo para ver si es un caso atípico o si es algo ya reconocido
o también si es algo que teníamos que haber arreglado con nuestro proyecto y no lo logramos arreglar y está apareciendo nuevamente, o tal vez para el reconocimiento de un proyecto que encontramos ese punto, vemos a ver qué es, nos damos cuenta que es algo muy importante y simplemente lo empezamos a trabajar porque tenemos que trabajarlo, porque puede ser de mucho valor para la empresa. En fin, indiferentemente de cuál sea la razón, tenemos que investigar este punto. Al igual como lo he conversado para otros gráficos, siempre tenemos que revisar por qué fue que sucedió para evitar un problema mayor a futuro. Pero hay otra tendencia aquí bastante interesante que podríamos revisar con más datos si los tuviéramos y sería excelente. Vean que Minitab no lo está marcando, pero nosotros lo podemos notar. Vean cómo va subiendo. Hay un pequeño declive, pero vuelve a subir y no para, sino que sigue subiendo muy cerca de salir aquí del límite de control. Esto es un poco peligroso porque si nosotros nos quedamos solo con lo que nos dice Minitab, aquí solo dice Minitab que este punto está salido, bueno, si lo vemos a nivel visual o aquí también está expresado. Pero si nos quedamos pensando un poco más, tendríamos que consultarnos por qué es que hay una tendencia hacia arriba continua, baja un poquito, pero continúa otra vez subiendo y subiendo y subiendo. O sea, aquí tal vez una tendencia a la baja, pequeña, pero inmediatamente empezó a subir. Eso podríamos revisarlo, porque podría ser que si continúa subiendo, ya en las próximas muestras vamos a tener pérdidas porque va a estar por encima de los límites de control. Entonces es bastante importante ponernos a pensar estos pequeños puntos y poder entender qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos. Pero como podemos ver, el de desviaciones estándar no tiene ningún problema. Simplemente será revisar porque es que hay un incremento continuo. Bueno, hasta acá llegaría cómo vamos a hacer el gráfico X barra S, que significaría promedio y desviación estándar. Les agradezco muchísimo y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias.